Controlar el destino. James Allen, prefacio. El descubrimiento de la ley de la evolución en el mundo material ha preparado a los hombres para el conocimiento de la ley de causa y efecto en el mundo mental. El pensamiento no es menos ordenado y progresivo que las formas materiales que lo encarnan, y no solo las células y los átomos, sino también los pensamientos y los actos están cargados de una energía acumulativa y selectiva. En el reino del pensamiento y de la acción, el bien sobrevive, porque es el más apto, el mal acaba por perecer. Saber que la ley perfecta de la causalidad lo abarca todo, tanto en la mente como en la materia, es liberarse de toda ansiedad respecto al destino último de los individuos y de la humanidad, porque el hombre es hombre y dueño de su destino. Y la voluntad en el hombre que está conquistando el conocimiento de la ley natural conquistará el conocimiento de la ley espiritual. La voluntad que, en la ignorancia, elige el mal, a medida que la sabiduría evoluciona y emerge, elegirá el bien. En un universo de ley, el dominio final del mal por el hombre está asegurado. Sus destinos menores de separación y dolor, derrota y muerte, no son más que pasos disciplinarios que conducen al gran destino del dominio triunfante. Él mismo está construyendo inconscientemente, aunque con las manos laceradas y el cuerpo encorvado por el trabajo, el templo de la gloria que le proporcionará una morada eterna de paz. En este volumen he tratado de exponer algunas palabras indicativas de esta ley y de este destino, así como de la manera en que funcionan y se construyen, y he dispuesto el tema de modo que el libro sea un volumen complementario de la vida triunfante. James Allen. 1. Hechos, carácter y destino. Existe, y siempre ha existido, una creencia generalizada en el destino, es decir, en un poder eterno e inescrutable que asigna fines definidos tanto a los individuos como a las naciones. Esta creencia ha surgido de una larga observación de los hechos de la vida. Los hombres son conscientes de que hay ciertos acontecimientos que no pueden controlar y que son impotentes para evitarlos. El nacimiento y la muerte, por ejemplo, son inevitables, y muchos de los incidentes de la vida parecen igualmente inevitables. Los hombres ponen todo su empeño en la consecución de ciertos fines, y gradualmente se vuelven conscientes de un poder que parece no provenir de ellos mismos, que frustra sus insignificantes esfuerzos, y se ríe, por así decirlo, de sus infructuosos esfuerzos y luchas. A medida que los hombres avanzan en la vida, aprenden a someterse, más o menos, a este poder dominante que no comprenden, percibiendo solo sus efectos en ellos mismos y en el mundo que les rodea, y lo llaman con diversos nombres, como Dios, providencia, destino, etc. Los hombres de contemplación, como los poetas y los filósofos, se hacen a un lado, por así decirlo, para observar los movimientos de este misterioso poder que parece elevar a sus favoritos por un lado y abatir a sus víctimas por el otro, sin referencia al mérito o demérito. Los más grandes poetas, especialmente los dramáticos, representan este poder en sus obras, tal como lo han observado en la naturaleza. Los dramaturgos griegos y romanos suelen representar a sus héroes conociendo de antemano su destino y poniendo medios para escapar de él, pero al hacerlo se ven envueltos ciegamente en una serie de consecuencias que provocan la fatalidad que intentan evitar. Los personajes de Shakespeare, en cambio, son representados, como en la naturaleza, sin conocimiento previo, salvo en forma de presentimiento, de su destino particular. Así, según los poetas, tanto si el hombre conoce su destino como si no puede evitarlo, y cada acto suyo consciente o inconsciente es un paso hacia él. El dedo que se mueve de Omar Khayyam es una vívida expresión de esta idea del destino. El dedo que se mueve escribe, y habiendo escrito, se mueve, ni toda tu piedad ni tu ingenio lo harán retroceder para cancelar media línea, ni todas tus lágrimas borrarán una palabra. Así, los hombres de todas las naciones y épocas han experimentado en sus vidas la acción de este poder o ley invencible, y en nuestra nación hoy esta experiencia se ha cristalizado en el proverbio lacónico: el hombre propone, Dios dispone. Pero, por contradictorio que pueda parecer, existe una creencia igualmente generalizada en la responsabilidad del hombre como agente libre. Toda la enseñanza moral es una afirmación de la libertad del hombre para elegir su curso y moldear su destino, y los esfuerzos pacientes e incansables del hombre para alcanzar sus fines son declaraciones de conciencia de libertad y poder. Esta doble experiencia del destino, por un lado, y de la libertad, por otro, ha dado lugar a la interminable controversia entre los creyentes en el fatalismo y los defensores del libre albedrío, una controversia que se ha reavivado recientemente, bajo el término determinismo versus libre albedrío. Entre extremos aparentemente contradictorios hay siempre un camino intermedio de equilibrio, justicia o compensación que,
aunque incluye a ambos extremos, no puede decirse que sea ni uno ni otro, y que pone a ambos en armonía. Y este camino intermedio es el punto de contacto entre dos extremos. La verdad no puede ser partidista, sino que, por su naturaleza, es la reconciliadora de los extremos. Y así, en el asunto que estamos considerando, hay un justo medio que pone en estrecha relación el destino y el libre albedrío, en el que, en efecto, se ve que estos dos hechos indiscutibles de la vida humana, pues tales son, no son sino dos aspectos de una ley central, un principio unificador y omnicomprensivo, a saber, la ley de la causalidad en su aspecto moral. La causalidad moral necesita tanto del destino como del libre albedrío, tanto de la responsabilidad individual como de la predestinación individual, porque la ley de las causas debe ser también la ley de los efectos, y causa y efecto deben ser siempre iguales. El tren de la causalidad, tanto en la materia como en la mente, debe estar eternamente equilibrado, por lo tanto eternamente justo, eternamente perfecto. De este modo, puede decirse que cada efecto es una cosa predestinada, pero el poder predeterminante es una causa, y no el fiat de una voluntad arbitraria. El hombre se encuentra envuelto en el tren de la causalidad. Su vida se compone de causas y efectos. Es a la vez siembra y cosecha. Cada acto suyo es una causa que debe equilibrarse con sus efectos. Él elige la causa, esto es el libre albedrío, no puede elegir, alterar o evitar el efecto. Esto es el destino, así, el libre albedrío representa el poder de iniciar las causas, y el destino es la implicación en los efectos. Por lo tanto, es cierto que el hombre está predestinado a ciertos fines, pero él mismo, aunque no lo sabe, ha emitido el mandato, esa cosa buena o mala de la que no hay escapatoria. Él, por sus propios actos, la ha provocado. Aquí puede alegarse que el hombre no es responsable de sus actos, que estos son efectos de su carácter, y que no es responsable del carácter, bueno o malo, que le fue dado al nacer. Si el carácter le fuera dado al nacer, esto sería cierto, y entonces no habría ley moral ni necesidad de enseñanza moral, pero los caracteres no se dan hechos, sino que evolucionan, son, en efecto, efectos, productos de la propia ley moral, es decir, productos de las obras. El carácter es el resultado de una acumulación de actos que el individuo ha ido acumulando, por así decirlo, a lo largo de su vida. El hombre es el hacedor de sus propios actos, como tal, es el forjador de su propio carácter, y como hacedor de sus actos y forjador de su carácter, es el moldeador y formador de su destino. Tiene el poder de modificar y alterar sus actos, y cada vez que actúa modifica su carácter, y con la modificación de su carácter para bien o para mal, está predeterminando para sí mismo nuevos destinos, destinos desastrosos o benéficos de acuerdo con la naturaleza de sus actos. El carácter es el destino mismo, como combinación fija de actos, lleva en sí mismo los resultados de esos actos. Estos resultados yacen ocultos como semillas morales en los oscuros recovecos del carácter, esperando su estación de germinación, crecimiento y fructificación. Aquellas cosas que le suceden a un hombre son el reflejo de sí mismo, aquel destino que le perseguía, del que era incapaz de escapar mediante el esfuerzo, o de evitarlo mediante la oración, era el implacable demonio de sus propias malas acciones exigiendo e imponiendo restitución. Aquellas bendiciones y maldiciones que le llegan sin ser solicitadas son los ecos reverberantes de los sonidos que él mismo emitió. Es este conocimiento de la ley perfecta que obra a través y por encima de todas las cosas, de la justicia perfecta que opera en y ajusta todos los asuntos humanos, lo que permite al hombre bueno amar a sus enemigos, y elevarse por encima de todo odio, resentimiento y queja, porque sabe que solo los suyos pueden venir a él, y que, aunque esté rodeado de perseguidores, sus enemigos no son más que los instrumentos ciegos de una retribución impecable, y así no los culpa, sino que tranquilamente recibe sus cuentas, y pacientemente paga sus deudas morales. Pero esto no es todo, no se limita a pagar sus deudas, sino que se cuida de no contraer más deudas. Se vigila a sí mismo y hace que sus actos sean intachables. Mientras paga las cuentas malas, va acumulando las buenas. Al pone fin a su propio pecado, pone fin al mal y al sufrimiento. Y ahora consideremos cómo opera la ley en instancias particulares en la realización del destino a través de las obras y el carácter. En primer lugar, examinaremos la vida presente, porque el presente es la síntesis de todo el pasado. El resultado neto de todo lo que un hombre ha pensado y hecho está contenido en él.
Es notable que a veces el hombre bueno fracasa y el hombre sin escrúpulos prospera, un hecho que parece poner todas las máximas morales en cuanto a los buenos resultados de la rectitud fuera de cuenta, y debido a esto, muchas personas niegan la operación de cualquier ley justa en la vida humana, e incluso declaran que son principalmente los injustos los que prosperan. Sin embargo, la ley moral existe, y no es alterada ni subvertida por conclusiones superficiales. Debe recordarse que el hombre es un ser cambiante y evolutivo. El hombre bueno no siempre fue bueno, el hombre malo no, siempre fue malo. Incluso en esta vida, hubo un tiempo, en un gran número de casos, en que el hombre que ahora es justo, fue injusto, en que el que ahora es bondadoso, fue cruel, en que el que ahora es puro, fue impuro. A la inversa, hubo un tiempo en esta vida, en un gran número de casos, cuando el que ahora es injusto, era justo, cuando el que ahora es cruel, era amable, cuando el que ahora es impuro, era puro. Así, el hombre bueno que hoy se ve sorprendido por la calamidad está cosechando el resultado de su anterior siembra de maldad, más tarde cosechará el feliz resultado de su actual siembra de bondad, mientras que el hombre malo está cosechando ahora el resultado de su anterior siembra de bondad, más tarde cosechará el resultado de su actual siembra de maldad. Las características son hábitos mentales fijos, los resultados de los actos. Un acto repetido un gran número de veces se vuelve inconsciente o automático, es decir, parece repetirse sin ningún esfuerzo por parte de quien lo hace, de modo que le parece casi imposible no hacerlo, y entonces se ha convertido en una característica mental. He aquí un pobre hombre sin trabajo. Es honesto y no rehúye el trabajo. Quiere trabajar y no lo consigue. Se esfuerza y sigue fracasando. ¿Dónde está la justicia en su suerte? Hubo un tiempo en que este hombre tenía mucho trabajo. Se sentía agobiado por él, lo eludía y anhelaba la facilidad. Pensaba en lo agradable que sería no tener nada que hacer. No apreciaba la bendición de su suerte. Su deseo de holgura se ve ahora satisfecho, pero el fruto que anhelaba y que creía tan dulce, se ha convertido en cenizas en su boca. Ha alcanzado la condición que deseaba, es decir, no tener nada que hacer, y allí se ve obligado a permanecer hasta que haya aprendido completamente la lección. Y seguramente está aprendiendo que la facilidad habitual es degradante, que no tener nada que hacer es una condición de miseria, y que el trabajo es algo noble y bendito. Sus deseos y acciones anteriores le han llevado a donde está, y ahora su actual deseo de trabajar, su incesante búsqueda y petición de ello, traerá con la misma seguridad su propio resultado benéfico. No deseando más la ociosidad, su condición actual, como un efecto, cuya causa ya no se propaga, pronto desaparecerá, y obtendrá empleo. Y si toda su mente está ahora puesta en el trabajo, y lo desea por encima de todo, entonces cuando llegue se verá abrumado por él, fluirá hacia él desde todos los lados, y prosperará en su industria. Entonces, si no comprende la ley de causa y efecto en la vida humana, se preguntará por qué el trabajo le llega aparentemente sin buscarlo, mientras que otros que lo buscan denodadamente no lo consiguen. Nada llega de improviso, donde está la sombra, allí está también la sustancia. Lo que llega al individuo es el producto de sus propios actos. Así como la industria alegre conduce a una mayor industria y a una prosperidad creciente, y el trabajo eludido o emprendido con descontento conduce a un menor grado de trabajo y a una prosperidad decreciente. Así sucede con todas las variadas condiciones de la vida tal como las vemos. Son los destinos forjados por los pensamientos y las acciones de cada individuo en particular. Lo mismo ocurre con la gran variedad de caracteres, que son la maduración y el crecimiento maduro de la siembra de las acciones. Así como el individuo cosecha lo que siembra, la nación, al ser una comunidad de individuos, cosecha también lo que siembra. Las naciones se engrandecen cuando sus líderes son hombres justos, caen y se desvanecen, cuando sus hombres justos fallecen. Los que están en el poder dan ejemplo, bueno o malo, a toda la nación. Grande será la paz y la prosperidad de una nación cuando surja en ella una línea de estadistas que, habiéndose establecido primero en una elevada integridad de carácter, dirijan las energías de la nación hacia el cultivo de la virtud y el desarrollo del carácter, sabiendo que sólo a través de la industria personal, la integridad y la nobleza puede proceder la prosperidad nacional. Sin embargo, por encima de todo, está la gran ley, que con calma y con infalible justicia reparte a los mortales sus destinos fugaces, manchados de lágrimas o de sonrisas, el tejido de sus manos. La vida es una gran escuela para el desarrollo del carácter, y todos, a través de la lucha, el vicio y la virtud,
el éxito y el fracaso. Están aprendiendo lenta pero seguramente las lecciones de la sabiduría. 2. La ciencia del autocontrol. Vivimos en una era científica. Los hombres de ciencia se cuentan por millares, y están incesantemente buscando, analizando y experimentando con miras al descubrimiento y al aumento del conocimiento. Las estanterías de nuestras bibliotecas, tanto públicas como privadas, están repletas de imponentes volúmenes sobre temas científicos, y los maravillosos logros de la ciencia moderna están siempre ante nosotros, ya sea en nuestros hogares o en nuestras calles, en el campo o en la ciudad, en la tierra o en el mar. Tendremos ante nosotros algún maravilloso dispositivo, algún logro reciente de la ciencia, para aumentar nuestra comodidad, aumentar nuestra velocidad o ahorrar el trabajo de nuestras manos. Sin embargo, con todo nuestro vasto acervo de conocimientos científicos y sus sorprendentes y rápidamente crecientes resultados en el mundo de los descubrimientos y las invenciones, hay, en esta época, una rama de la ciencia que ha decaído tanto que casi ha caído en el olvido. Una ciencia, no obstante, que es de mayor importancia que todas las demás ciencias juntas, y sin la cual toda ciencia no haría sino servir a los fines del egoísmo y ayudar a la destrucción del hombre. Me refiero a la ciencia del dominio de sí mismo. Nuestros científicos modernos estudian los elementos y fuerzas que están fuera de ellos mismos, con el objeto de controlarlos y utilizarlos. Los antiguos estudiaban los elementos y las fuerzas que estaban dentro de ellos mismos, con el fin de controlarlos y utilizarlos. Y los antiguos produjeron tan poderosos maestros del conocimiento en esta dirección, que hasta el día de hoy son venerados como dioses, y las vastas organizaciones religiosas del mundo se basan en sus logros. Por maravillosas que sean las fuerzas de la naturaleza, son muy inferiores a la combinación de fuerzas inteligentes que constituyen la mente del hombre y que dirigen las fuerzas mecánicas ciegas de la naturaleza. Por lo tanto, se deduce que, para comprender, controlar y dirigir las fuerzas internas de la pasión, el deseo, la voluntad y el intelecto, es estar en posesión de los destinos de los hombres y las naciones. Como en la ciencia ordinaria, hay, en esta ciencia divina, grados de logro, y un hombre es grande en conocimiento, grande en sí mismo, y grande en su influencia sobre el mundo, en la medida en que es grande en autocontrol. Aquel que comprende y domina las fuerzas de la naturaleza externa es el científico natural, pero aquel que comprende y domina las fuerzas internas de la mente es el científico divino. Y las leyes que operan al obtener un conocimiento de las apariencias externas, operan también al obtener un conocimiento de las variedades internas. Un hombre no puede convertirse en un científico consumado en unas pocas semanas o meses, es más, ni siquiera en unos pocos años. Pero solo después de muchos años de meticulosa investigación puede hablar con autoridad y figurar entre los maestros de la ciencia. Del mismo modo, un hombre no puede adquirir el dominio de sí mismo, y llegar a poseer la sabiduría y la paz que da el conocimiento que confiere el dominio de sí mismo, sino por muchos años de trabajo paciente, un trabajo que es aún más arduo porque es silencioso, y no es reconocido ni apreciado por los demás, y el que quiere seguir esta ciencia con éxito debe aprender a estar solo, y a trabajar sin recompensa, en lo que se refiere a cualquier emolumento externo. El científico natural sigue, en la adquisición de su tipo particular de conocimiento, los siguientes 5 pasos ordenados y secuenciales. 1. Observación, es decir, observa atenta y persistentemente los hechos de la naturaleza. 2. Experimentación, habiéndose familiarizado, mediante repetidas observaciones, con ciertos hechos, experimenta con esos hechos, con vistas al descubrimiento de las leyes naturales. Somete sus hechos a rígidos procesos de análisis, y así descubre lo que es inútil y lo que tiene valor, y rechaza lo primero y retiene lo segundo. 3. Clasificación. Después de haber acumulado y verificado una masa de hechos mediante innumerables observaciones y experimentos, comienza a clasificar esos hechos, a ordenarlos en grupos con el objeto de descubrir alguna ley subyacente, algún principio oculto y unificador, que gobierne, regule y una a esos hechos. 4. La deducción. Se pasa así a la 4ª etapa de la deducción. A partir de los hechos y resultados que tiene ante sí, descubre ciertos modos invariables de acción y revela así las leyes ocultas de las cosas. 5. El conocimiento, habiendo demostrado y establecido ciertas leyes, se puede decir de un hombre así que sabe. Es un científico, un hombre de conocimiento. Pero el logro del conocimiento científico no es el fin, por grande que sea. Los hombres no alcanzan el conocimiento solo para sí mismos, ni para guardarlo en secreto en sus corazones, como una hermosa joya en un cofre oscuro. El fin de tal conocimiento es el uso, el servicio, el aumento de la comodidad y la felicidad del mundo. Así,
cuando un hombre se ha convertido en científico, da al mundo el beneficio de su conocimiento, y desinteresadamente otorga a la humanidad los resultados de todos sus trabajos. Por lo tanto, más allá del conocimiento, hay otro paso de la utilización, es decir, el uso correcto y desinteresado del conocimiento adquirido, la aplicación del conocimiento a la invención para el bien común. Se observará que los 5 pasos o procesos enumerados siguen una sucesión ordenada, y que ningún hombre puede convertirse en científico si omite alguno de ellos. Sin el primer paso de la observación sistemática, por ejemplo, ni siquiera podría entrar en el reino del conocimiento de los secretos de la naturaleza. Al principio, el buscador de tal conocimiento tiene ante sí un universo de cosas. Estas cosas no las entiende. Muchas de ellas, de hecho, parecen estar irreconciliablemente opuestas unas a otras, y hay una aparente confusión. Pero siguiendo paciente y laboriosamente estos 5 procesos, descubre el orden, la naturaleza y las esencias de las cosas. Percibe la ley o leyes centrales, que las unen en una relación armoniosa, y así pone fin a la confusión y la ignorancia. Al igual que el científico natural, el científico divino debe seguir, con la misma diligencia abnegada, 5 pasos progresivos para alcanzar el autoconocimiento, el autodominio. Estos 5 pasos son los mismos que los del científico natural, pero el proceso se invierte, la mente, en lugar de centrarse en las cosas externas, se vuelve sobre sí misma, y las investigaciones se llevan a cabo en el reino de la mente, de la propia mente, en lugar de en el de la materia. Al principio, el buscador del conocimiento divino se enfrenta a esa masa de deseos, pasiones, emociones, ideas e intelectos que se llama a sí mismo, que es la base de todas sus acciones y de la que procede su vida. Esta combinación de fuerzas invisibles, pero poderosas, aparece confusamente. Algunas de ellas están, aparentemente, en conflicto directo entre sí, sin ninguna apariencia o esperanza de reconciliación. Su mente en su totalidad, también, con su vida que procede de esa mente, no parece tener ninguna relación equitativa con muchas otras mentes y vidas a su alrededor, y en conjunto hay una condición de dolor y confusión de la que le gustaría escapar. Así, comienza por darse cuenta agudamente de su estado de ignorancia, porque nadie podría adquirir conocimiento natural o divino, si estuviera convencido de que sin estudio o trabajo ya lo posee. Con tal percepción de la propia ignorancia, viene el deseo de conocimiento, y el novicio en autocontrol entra en el camino ascendente, en el cual están los siguientes 5 pasos. 1. Introspección. Esto coincide con la observación del científico natural. El ojo mental se vuelve como un reflector sobre las cosas internas de la mente, y sus procesos sutiles y siempre variables son observados y cuidadosamente anotados. Este apartarse de las gratificaciones egoístas, de las excitaciones de los placeres y ambiciones mundanos, para observar, con el objeto de comprender la propia naturaleza, es el comienzo del autocontrol. Hasta entonces, el hombre se ha dejado llevar ciega e impotentemente por los impulsos de su naturaleza, mera criatura de las cosas y de las circunstancias, pero ahora pone freno a sus impulsos, y en lugar de ser controlado, comienza a controlar. 2. Autoanálisis. Una vez observadas las tendencias de la mente, se las examina de cerca y se las somete a un rígido proceso de análisis. Las malas tendencias, las que producen efectos dolorosos, se separan de las buenas tendencias, las que producen efectos pacíficos, y las diversas tendencias, con las acciones particulares que producen, y los resultados definidos que invariablemente surgen de estas acciones, son gradualmente captadas por el entendimiento, que por fin es capaz de seguirlas en su rápida y sutil interacción y profundas ramificaciones. Es un proceso de prueba y comprobación, y para el buscador, un periodo de ser probado y comprobado. 3. Ajuste. En este momento, el estudiante práctico de las cosas divinas tiene claramente ante sí cada tendencia y aspecto de su naturaleza, hasta los impulsos más profundos de su mente y los motivos más sutiles de su corazón. No queda un punto o rincón que no haya explorado e iluminado con la luz del autoexamen. Conoce cada punto débil y egoísta, cada cualidad fuerte y virtuosa. Se considera el colmo de la sabiduría ser capaz de vernos a nosotros mismos, como nos ven los demás, pero el practicante del autocontrol va mucho más allá. No solo se ve a sí mismo como le ven los demás, sino que se ve tal como es. Así, estando cara a cara consigo mismo, sin esforzarse por ocultar ninguna falta secreta, sin defenderse ya con halagos agradables, sin infravalorarse ni sobrevalorarse a sí mismo ni a sus poderes, y sin maldecirse más con autoalabanzas o autocompasión, ve la magnitud total de la tarea que tiene ante sí,
ve muy lejos las alturas del dominio de sí mismo, y sabe qué trabajo tiene que hacer para alcanzarlas. Ya no está en un estado de confusión, sino que ha vislumbrado las leyes que operan en el mundo del pensamiento, y ahora comienza a ajustar su mente de acuerdo con esas leyes. Se trata de un proceso de escarda, criba y limpieza. Así como el agricultor escarda, limpia y prepara el terreno para sus cosechas, así el estudiante quita las malas hierbas de su mente, la limpia y purifica preparándola para sembrar las semillas de acciones rectas que producirán la cosecha de una vida bien ordenada. 4. Rectitud. Habiendo ajustado sus pensamientos y acciones a esas leyes menores que operan en las actividades mentales en la producción de dolor y placer, intranquilidad y paz, tristeza y dicha, ahora percibe que hay implicada en esas leyes una gran ley central que, como la ley de gravitación en el mundo natural, es suprema en el mundo de la mente, una ley a la que todos los pensamientos y acciones están subordinados, y por la cual son regulados y mantenidos en su esfera apropiada. Esta es la ley de la justicia o rectitud, que es universal y suprema. A esta ley se ajusta ahora, en lugar de pensar y actuar ciegamente, como la naturaleza es estimulada y apelada por las cosas externas, subordina sus pensamientos y acciones a este principio central. Ya no actúa desde sí mismo, sino que hace lo que es correcto, lo que es universal y eternamente correcto. Ya no es el esclavo abyecto de su naturaleza y circunstancias, es el amo de su naturaleza y circunstancias. Ya no es llevado de aquí para allá por las fuerzas de su mente, sino que controla y guía esas fuerzas para la realización de sus propósitos. Así, teniendo su naturaleza bajo control y sujeción, no pensando pensamientos ni realizando acciones que se opongan a la ley justa, y que, por lo tanto, esa ley anula con sufrimiento y derrota, se eleva por encima del dominio del pecado y la tristeza, la ignorancia y la duda, y es fuerte, tranquilo y pacífico. 5. Conocimiento puro. Pensando rectamente y actuando rectamente, prueba, por experiencia, la existencia de la ley divina en la que se enmarca la mente, y que es el principio rector y unificador de todos los asuntos y acontecimientos humanos, ya sean individuales o nacionales. Así, perfeccionándose en el dominio de sí mismo, adquiere el conocimiento divino. Llega al punto en que puede decirse de él, como del científico natural, que sabe, ha dominado la ciencia del autocontrol, y ha sacado conocimiento de la ignorancia, orden de la confusión. Ha adquirido ese conocimiento de sí mismo que incluye el conocimiento de todos los hombres, ese conocimiento de la propia vida que abarca el conocimiento de todas las vidas, ya que todas las mentes son iguales en esencia, difiriendo solo en grado, están enmarcadas en la misma ley, y los mismos pensamientos y actos, cualquiera que sea el individuo que los realice, siempre producirán los mismos resultados. Pero este conocimiento divino que otorga la paz, como en el caso del científico natural, no se obtiene solo para uno mismo, porque si así fuera, el objetivo de la evolución se vería frustrado, y no está en la naturaleza de las cosas quedarse cortas en la maduración y el logro, y, de hecho, el que pensara obtener este conocimiento solo para su propia felicidad fracasaría con toda seguridad. Así, más allá del quinto escalón del conocimiento puro, hay otro de sabiduría, que es la aplicación correcta del conocimiento adquirido, el derramar sobre el mundo, desinteresadamente y sin escatimar, el resultado de los propios trabajos, acelerando así el progreso y elevando a la humanidad. Se puede decir de los hombres que no han vuelto a su propia naturaleza para controlarla y purificarla, que no pueden distinguir claramente entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Persiguen lo que creen que les dará placer y tratan de evitar lo que creen que les causará dolor. La fuente de sus acciones es el yo, y solo descubren el bien de forma dolorosa y fragmentaria, pasando periódicamente por severos sufrimientos y latigazos de conciencia. Pero el que practica el dominio de sí mismo, pasando por los 5 procesos, que son 5 etapas de crecimiento, adquiere ese conocimiento que le permite actuar a partir de la ley moral que sustenta el universo. Conoce el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y, conociéndolos así, vive de acuerdo con el bien y lo correcto. Ya no necesita considerar lo que es agradable o desagradable, sino que hace lo que es correcto. Su naturaleza está en armonía con su conciencia, y no hay remordimiento. Su mente está al unísono con la gran ley, y ya no hay sufrimiento ni pecado. Para él el mal ha terminado, y el bien es todo en todo. 3. Causa y efecto en la conducta humana. Es un axioma para los científicos que todo efecto está relacionado con una causa. Aplíquese esto al ámbito de la conducta humana, y se revela el principio de la justicia. Todo científico sabe, y ahora todos los hombres creen,
que la armonía perfecta prevalece en cada porción del universo físico, desde la mota de polvo hasta el más grande sol. En todas partes hay un ajuste exquisito. En el universo sideral, con sus millones de soles rodando majestuosamente por el espacio y llevando consigo sus respectivos sistemas de planetas giratorios, su vasta nebulosa, sus mares de meteoritos y su vasto ejército de cometas viajando a través del espacio ilimitable con una velocidad inconcebible, prevalece el orden perfecto, y, de nuevo, en el mundo natural, con sus multitudinarios aspectos de la vida y su infinita variedad de formas. Existen los límites claramente definidos de leyes específicas, mediante la operación de las cuales se evita toda confusión y se obtiene eternamente la unidad y la armonía. Si esta armonía universal pudiera romperse arbitrariamente, incluso en un pequeño detalle, el universo dejaría de ser, no podría haber cosmos, sino solo caos universal. Tampoco puede ser posible en tal universo de ley que exista ningún poder personal que esté por encima, fuera y sea superior a tal ley en el sentido de que pueda desafiarla o dejarla de lado, porque cualesquiera que sean los seres que existen, ya sean hombres o dioses, existen en virtud de tal ley, y el más alto, mejor y más sabio entre todos los seres, manifestaría su mayor sabiduría por su más completa obediencia a esa ley que es más sabia que la sabiduría, y que nada más perfecto podría concebirse. Todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, están subordinadas a esta ley infinita y eterna de causalidad y caen dentro de su ámbito. Así como todas las cosas visibles la obedecen, todas las cosas invisibles, los pensamientos y las acciones de los hombres, ya sean secretos o abiertos, no pueden escapar a ella. Haz el bien, se recompensa; haz un mal, igual retribución debe hacerse. La justicia perfecta sostiene el universo, la justicia perfecta regula la vida y la conducta humanas. Todas las condiciones variables de la vida, tal como se dan en el mundo actual, son el resultado de esta ley que reacciona sobre la conducta humana. El hombre puede, y de hecho lo hace, elegir las causas que va a poner en funcionamiento, pero no puede cambiar la naturaleza de los efectos. Puede decidir qué pensamientos va a pensar y qué obras va a hacer, pero no tiene poder sobre los resultados de esos pensamientos y obras. Estos están regulados por la ley imperante. El hombre tiene todo el poder para actuar, pero su poder termina con el acto cometido. El resultado del acto no puede ser alterado, anulado o evadido, es irrevocable. Los malos pensamientos y actos producen condiciones de sufrimiento. Los buenos pensamientos y actos determinan condiciones de bienaventuranza. Así, el poder del hombre está limitado a, y su bienaventuranza o miseria está determinada por su propia conducta. Conocer esta verdad hace que la vida sea simple, llana e inconfundible. Todos los caminos torcidos se enderezan, las alturas de la sabiduría se revelan, y la puerta, abierta a la salvación del mal y del sufrimiento se percibe y se entra en ella. La vida puede compararse a una suma aritmética. Es desconcertantemente difícil y compleja para el alumno que aún no ha captado la clave de su correcta solución, pero una vez que la ha percibido y se ha apoderado de ella, se vuelve tan asombrosamente simple como antes era profundamente desconcertante. Se puede tener una idea de esta relativa simplicidad y complejidad de la vida reconociendo y comprendiendo plenamente el hecho de que, si bien hay decenas, y tal vez cientos, de maneras en que una suma puede hacerse mal, solo hay una manera en que puede hacerse bien, y que, cuando se encuentra esa manera correcta, el alumno sabe que es la correcta, su perplejidad se desvanece, y sabe que ha dominado el problema. Es cierto que el alumno, mientras hace su suma incorrectamente, puede, y frecuentemente lo hace, pensar que lo ha hecho correctamente, pero no, está seguro, su perplejidad sigue ahí, y si es un alumno serio y apto, reconocerá su propio error cuando se lo señale el maestro. Así en la vida, los hombres pueden pensar que viven correctamente mientras continúan, por ignorancia, viviendo mal, pero la presencia de la duda, la perplejidad y la infelicidad son indicaciones seguras de que aún no se ha encontrado el camino correcto. Hay alumnos tontos y descuidados que quisieran pasar una suma como correcta antes de haber adquirido un verdadero conocimiento de las cifras, pero el ojo y la habilidad del maestro detectan y exponen rápidamente la falacia. Así en la vida no puede haber falsificación de resultados. El ojo de la gran ley revela y expone. 2 veces 5 serán 10 por toda la eternidad, y ninguna cantidad de ignorancia, estupidez o engaño puede elevar el resultado a 11. Si uno mira superficialmente un trozo de tela, lo ve como un trozo de tela, pero si va más allá e indaga en su fabricación, y lo examina de cerca y con atención, ve que está compuesto de una combinación de hilos individuales, y que,
aunque todos los hilos son interdependientes, cada hilo sigue su propio camino en todo momento, sin confundirse nunca con su hilo germano. Es esta ausencia total de confusión entre los hilos particulares lo que hace que la obra acabada sea un trozo de tela. Cualquier mezcla inarmónica de los hilos daría como resultado un manojo de desperdicios o un trapo inútil. La vida es como una pieza de tela, y los hilos que la componen son vidas individuales. Los hilos, aunque interdependientes, no se confunden entre sí. Cada uno sigue su propio curso. Cada individuo sufre y disfruta las consecuencias de sus propios actos, y no de los actos de otro. El curso de cada uno es simple y definido, el conjunto forma una complicada, pero armoniosa, combinación de secuencias. Hay acción y reacción, hecho y consecuencia, causa y efecto, y la reacción. La consecuencia y el efecto compensatorios están siempre en proporción exacta con el impulso iniciador. Una pieza de tela duradera y satisfactoria no puede estar hecha de un material de mala calidad, y los hilos de pensamientos egoístas y malas acciones no producirán una vida útil y hermosa, una vida que se desgaste bien, y que soporte una inspección minuciosa. Cada hombre hace o estropea su propia vida, no la hace ni la estropea su prójimo, ni nada externo a él. Cada pensamiento que tiene, cada acto que hace, es otro hilo, de mala calidad o genuino, tejido en el vestido de su vida, y así como él hace el vestido, así debe usarlo. No es responsable de los actos de su prójimo, no es el guardián de las acciones de su prójimo, solo es responsable de sus propios actos, es el guardián de sus propias acciones. El problema del mal subsiste en las propias malas acciones del hombre, y se resuelve cuando esas acciones son purificadas. Dice Rousseau, hombre, no busques más el origen del mal, tú mismo eres su origen. El efecto nunca puede divorciarse de la causa, nunca puede ser de naturaleza distinta de la causa. Emerson dice, la justicia no se pospone, una equidad perfecta ajusta el equilibrio en todas las partes de la vida, y hay un sentido profundo en el que causa y efecto son simultáneos, y forman un todo perfecto. Así, en el instante en que un hombre piensa, digamos, un pensamiento cruel, o hace un acto cruel, en ese mismo instante ha herido su propia mente. No es el mismo hombre que era en el instante anterior, es un poco más vil y un poco más infeliz, y un número de tales pensamientos y actos sucesivos produciría un hombre cruel y desdichado. Lo mismo se aplica a lo contrario, el pensamiento de un pensamiento bondadoso, o hacer una acción bondadosa, una nobleza inmediata y la felicidad lo acompañan. El hombre es mejor de lo que era antes, y un número de tales acciones produciría un alma grande y dichosa. Así, la conducta humana individual determina, por la impecable ley de causa y efecto, el mérito o demérito individual, la grandeza o mezquindad individual, la felicidad o desdicha individual. Lo que un hombre piensa, eso hace, lo que hace, eso es. Si está perplejo, infeliz, inquieto o desdichado, que se mire a sí mismo, porque allí y en ninguna otra parte está la fuente de todos sus problemas. 4. El entrenamiento de la voluntad. El cultivo de la firmeza y estabilidad de carácter que comúnmente se denomina fuerza de voluntad es uno de los principales deberes del hombre, ya que su posesión es esencialmente necesaria para su bienestar temporal y eterno. La firmeza de propósito está en la raíz de todos los esfuerzos exitosos, ya sea en las cosas mundanas o espirituales, y sin ella el hombre no puede ser más que desdichado, y dependiente de otros para el apoyo que debería encontrarse dentro de sí mismo. El misterio que ha sido arrojado alrededor del tema del cultivo de la voluntad por aquellos que anuncian vender consejos ocultos sobre el asunto por tantos dólares, debe ser evitado y disipado, porque nada podría estar más alejado del secreto y el misterio que los métodos prácticos por los cuales solo la fuerza de voluntad puede ser desarrollada. El verdadero camino del cultivo de la voluntad solo se encuentra en la vida cotidiana común del individuo, y es tan obvio y sencillo que la mayoría, buscando algo complicado y misterioso, lo pasa por alto. Un poco de pensamiento lógico pronto convencerá a un hombre de que no puede ser débil y fuerte al mismo tiempo, que no puede desarrollar una voluntad más fuerte mientras sigue siendo esclavo de indulgencias débiles, y que, por lo tanto, el camino directo y único hacia esa mayor fuerza es asaltar y conquistar sus debilidades. Todos los medios para el cultivo de la voluntad están ya a mano en la mente y en la vida del individuo, residen en el lado débil de su carácter, atacando y venciendo el cual se desarrollará la necesaria fuerza de voluntad. Quien haya logrado captar esta verdad simple y preliminar, percibirá que toda la ciencia del cultivo de la voluntad se encarna en las 7 reglas siguientes. 1. Romper con los malos hábitos.
2. Formar buenos hábitos. 3. Prestar escrupulosa atención al deber del momento presente. 4. Haz enérgicamente, y de inmediato, lo que haya que hacer. 5. Vive según las reglas. 6. Controla la lengua. 7. Controlar la mente. Cualquiera que medite seriamente y practique diligentemente las reglas anteriores, no dejará de desarrollar la pureza de propósito y el poder de voluntad que le permitirán hacer frente con éxito a todas las dificultades y atravesar triunfalmente todas las emergencias. Se verá que el primer paso es romper con los malos hábitos. No es tarea fácil. Exige grandes esfuerzos, o una sucesión de esfuerzos, y es por medio de tales esfuerzos que la voluntad puede ser vigorizada y fortificada. Si uno se niega a dar el primer paso, no puede aumentar su fuerza de voluntad, porque al someterse a un mal hábito, debido al placer inmediato que proporciona, uno pierde el derecho a gobernarse a sí mismo, y es hasta ahora un esclavo débil. Quien evita así la autodisciplina y busca secretos ocultos para ganar fuerza de voluntad con poco o ningún esfuerzo, se engaña a sí mismo y debilita la fuerza de voluntad que ya posee. El aumento de la fuerza de voluntad que se obtiene al vencer los malos hábitos permite iniciar los buenos hábitos, porque, mientras que vencer un mal hábito solo requiere fuerza de voluntad, crear uno nuevo requiere una dirección inteligente de la voluntad. Para ello, un hombre debe ser mentalmente activo y enérgico, y debe mantener una vigilancia constante sobre sí mismo. A medida que un hombre logra perfeccionarse en la segunda regla, no le será muy difícil observar la tercera, la de prestar escrupulosa atención al deber del momento presente. La minuciosidad es un paso ineludible en el desarrollo de la voluntad. La negligencia es señal de debilidad. Se debe aspirar a la perfección, incluso en la tarea más pequeña, no dividiendo la mente, sino prestando toda la atención a cada tarea por separado, tal como se presenta. Se adquiere gradualmente la unicidad de propósito y la intensa concentración de la mente, dos poderes mentales que dan peso y valor al carácter, y traen reposo y alegría a su poseedor. La cuarta regla, la de hacer vigorosamente, y de inmediato, lo que haya que hacer, es igualmente importante. La ociosidad y una voluntad fuerte no pueden ir juntas, y la dilación es una barrera total para la adquisición de una acción resuelta. No hay que dejar nada para otro momento, ni siquiera unos minutos. Lo que debe hacerse ahora, debe hacerse ahora. Esto parece poca cosa, pero tiene una gran importancia. Conduce a la fuerza, al éxito y a la paz. El hombre que ha de manifestar una voluntad cultivada debe también vivir según ciertas reglas fijas. No debe gratificar ciegamente sus pasiones e impulsos, sino que debe educarlos en la obediencia. Debe vivir según principios y no según pasiones. Debe decidir qué comerá, beberá y vestirá, y qué no comerá, beberá ni vestirá, cuántas comidas hará al día, y a qué horas las hará, a qué hora se acostará, y a qué hora se levantará. Debe establecer reglas para el correcto gobierno de su conducta en cada departamento de su vida, y debe adherirse religiosamente a ellas. Vivir libre e indiscriminadamente, comiendo y bebiendo y complaciéndose sensualmente a la llamada del apetito y la inclinación, es ser un mero animal, y no un hombre con voluntad y razón. La bestia en el hombre debe ser azotada y disciplinada y sometida, y esto solo puede hacerse entrenando la mente y la vida en ciertas reglas fijas de conducta correcta. El santo alcanza la santidad no violando sus votos, y el hombre que vive según reglas buenas y fijas, es fuerte para cumplir su propósito. La sexta regla, la del control de la lengua, debe ser practicada hasta que uno tenga perfecto dominio de su habla, de modo que no pronuncie nada, con mal humor, ira, irritabilidad o con mala intención. El hombre de voluntad fuerte no permite que su lengua corra irreflexivamente y sin freno. Todas estas 6 reglas, si se practican fielmente, conducirán a la séptima, que es la más importante de todas: controlar correctamente la mente. El dominio de sí mismo es la cosa más esencial de la vida, y sin embargo la menos comprendida, pero el que pacientemente practique las reglas aquí expuestas, poniéndolas en práctica en todos sus caminos y empresas, aprenderá, por su propia experiencia y esfuerzos, a controlar y entrenar su mente, y a ganar con ello la corona suprema de la hombría, la corona de una voluntad perfectamente equilibrada. Hemos llegado al final del capítulo. Revisa los comentarios para disfrutar de la parte 2 que comienza con el capítulo Minuciosidad, o busca el video en la lista de reproducción. Suscríbete y comparte. Guarda en tu biblioteca los libros que desees volver a escuchar.